ahora de las habilidades blandas. Antes no existían, antes, bueno, sí existían, pero no las conocíamos, no hablábamos de ellas, no sabíamos ni para qué servían. Hoy ya lo tenemos muy claro. Vienen muy bien hoy en día para el ámbito laboral, pero también para el personal. Entonces, ¿qué es? ¿En qué las aplicamos? ¿Cómo las desarrollamos? Todo eso lo vamos a hablar hoy con Antonio Salas Ross, conferencista, consultor y coach. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amables, muy contento de estar con ustedes hoy aquí. Bueno, entonces, en concreto, porque eso tiene que irse rápido, ya nos dijo, ¿eh? Tiene una actividad. Tiene una actividad, ya casi llega. Que Para tiene allá, una cena, para entonces allá. que por favor a lo que vinimos. No. Encantado. Nos tomamos el tiempo que sea necesario. Bueno, Muchas listo, gracias. a las 9 salimos. En concreto, ¿qué son las habilidades blandas? Quisiera, antes de contestarte esta pregunta, una Ajá. cosa que hiciste como introducción que me parece interesante es que antes no se hablaba Ajá. del tema. Todo esto empieza en el ámbito laboral, que por supuesto tiene un impacto importante en la vida cotidiana. Ajá. Y es que antes lo que se buscaba en el ámbito laboral es que la gente fuera eficiente en lo que hacía, en una técnica particular o en una profesión Ajá. particular. Esto se da en los 50s, 60s. Ajá. En los 70s, donde se empieza la automatización y la Claro. globalización, se empieza a hablar de la importancia de la comunicación, que es una de las habilidades blandas. Y a partir de ahí, 70s, 80s, 90s, llegamos al 2000, en donde tenemos un mundo completamente Automatizado. revolucionado, Ajá. que no tiene nada que ver con lo que teníamos anteriormente, en donde la importancia no solamente de tener habilidades para hacer un trabajo que uno hace y lo Ajá. tiene que hacer bien, Como técnicas. como el que es un cirujano, un Ajá. contador, un plomero, también se determinó que se necesitaban otro nivel de habilidades para poder ser muy exitosos. Ok. Cosas que no se enseñan en la casa, que nunca aprendimos, probablemente porque tampoco había mucha conciencia Claro. de eso. Claro. Entonces, y te contesto la pregunta, son las habilidades interpersonales, son las habilidades sociales, son las habilidades de comunicarnos, de escuchar, de ser empáticos, ¿verdad? De liderazgo. De liderazgo, de resolución de problemas, que eso es fundamentalmente el mundo en que vivimos. Claro. Ok, claro. Y eso es lo que se busca ahora en el, digamos, perfil de las personas que se contratan. Claro. No solamente que tengan una habilidad técnica buena, sino que tengan habilidades blandas suficientes. Ya no es como un complemento, sino es esencial. Es un requerimiento. Es un requerimiento esencial y vivimos en un mundo en donde las personas que logran comunicarse mejor, o sea, las que logran transmitir lo que quieren mejor, Ajá. van a obtener mejores resultados de sus equipos de trabajo. Lo mismo sucede en la casa. En la familia es el primer equipo. Claro. ¿Quién lava los platos? ¿Quién barre? Yo, ¿Quién hace yo, la cama? yo, Y bueno, yo, sí. no, y esto es una cosa que las familias pues deben empezar a desarrollar y deben empezar, digamos, desde el hogar, la mamá, los papás, a asignar también esas responsabilidades y entender que somos jugadores de equipo, Sí, claro. que solo en equipo vamos a resolver y alcanzar los objetivos que nos planteamos. Un poco por ahí. Ok, entonces, ¿cómo tiene que haber, entonces, por lo que entiendo, por lo menos en la parte laboral, tiene que haber un equilibrio entre las técnicas y las blandas? Claro, te voy a contar muy rápidamente una anécdota de Google. Ajá. Cuando arranca Google, hace un algoritmo súper sofisticado para contratar a las personas que más supieran de ingeniería de la computación, de matemáticas, de todo lo que tenía que ver con el desarrollo del negocio, porque lo que querían era pues que a través de esas personas lograr el mayor éxito. 12 años después, hacen una revisión para determinar cuáles de las personas que contrataron utilizando este algoritmo, pues cómo les había ido en la empresa. Claro. Y descubren que las personas más exitosas, las que más escalaron dentro de la organización, son aquellas que teniendo las habilidades duras, también tenían habilidades blandas muy desarrolladas. ¿Qué quiero decir con esto? Eran aquellas personas que lograban hacer equipo,
que lograban comunicar lo que querían, que lograban de sus equipos lo que deseaban mediante un proceso también de liderazgo. Porque el liderazgo cambió, ya no es un liderazgo de que me sigue exactamente con el látigo porque yo soy el jefe. Sí. No es un... Hay que ganarse. Claro, es un liderazgo inspirador. Yo quiero... Por convicción. Por convicción. Yo quiero y me siento comprometido con esta persona porque esta persona me convenció. Y además siento que le debo a esta persona para lograr lo que quiero comprometerme con el trabajo, no porque estoy obligado. Claro, y esto se logra precisamente con estas habilidades. Ser empático, ser compasivo, ser comunicador y explicar claramente qué quiero, escuchar, la escucha activa. Es importante escuchar. Y después ser consciente. Y ser consciente, porque yo creo que cuando partimos de ser conscientes, vamos a entender esa sensibilidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor con las demás personas. La empatía. Claro. La empatía. Yo creo que, digamos, estás mencionando un tema muy interesante. Nadie corrige un problema si no es consciente que lo tiene. Correcto. El primer paso para resolver un problema, voy a llamar problema, pero una posibilidad de mejora personal es saber que tengo ese problema. Así es. Claro. Todo comienza cuando somos conscientes. Todo comienza cuando somos conscientes. Entonces, esto es otro elemento importante de todo este conjunto de habilidades porque la persona que logra desarrollar, digamos, estos niveles de conciencia puede empezar a mejorar. Claro. Y si lo hace de manera constante, el proceso de mejora es continua y siempre puede ofrecer la mejor versión de sí misma. Sí. Que ese es un trabajo permanente. Sí, yo he visto, digamos, tal vez yo pienso yo, puedo estar equivocada, que tal vez en el ámbito laboral, como siento cierto compromiso de usar esas habilidades blandas, estén más presentes. Pero en el hogar, como estoy rodeado de personas que esto que es lo que hay, que me tienen que aguantar, que tienen que, ¿verdad?, que estar. Entonces, a veces las olvidamos un poco. ¿Cuáles son esas habilidades? Digamos, no sé, comunicación asertiva. Puede ser dentro del matrimonio, entre esposo y esposa. Puede ser con los hijos. Con los hijos hay que ser muy inteligente para hablar. Claro, ve qué interesante esto que estás diciendo, porque todo esto se puede aprender desde la casa. Y cuando lo aprendes desde la casa, cuando el papá y la mamá desde pequeñitos logran, digamos, explicarle a los niños que la comunicación asertiva no es solo lo que yo digo, es sacar el tiempo para comunicarse de corazón a corazón. Ajá. Porque además esto implica atención plena. Sí. Esto implica que solamente en la comunicación el 30% es verbal. El resto es un lenguaje corporal. Y esto lo puedes empezar a enseñar desde pequeño. Ajá. Y hay otros elementos fundamentales que no les enseñamos a los niños. Hay muchas cosas que no les enseñamos a los niños de chiquitos, como hablamos en algún momento vos y yo. Por ejemplo, finanzas personales. Sí. Uno claro. sale de estudiar o a trabajar y se cree que tenés las competencias para manejar el dinero, cuando es lo más difícil que hay. Pero eso es un paréntesis. Volviendo al tema que decías, por ejemplo, el no contestar por un impulso emocional inmediato, sino dar un espacio de tiempo. ¿Cómo cuesta? Exactamente, pero ve, el espacio de tiempo dentro del estímulo y la respuesta me permite a mí pensar lo que voy a decir. Claro. Y un manejo correcto y adecuado de eso desde la conciencia te permite que una situación que puede manejarse como una simple conversación y una diferencia de criterios, no escale a un pleito enorme en la familia. Entonces, ese tipo de cosas los papás pueden enseñarle a los hijos, porque otro tema fundamental de las habilidades blandas que se debe aprender, y es parte además de que las personas que las logran dominar van a poder ser buenos papás, mamás y buenos líderes en la empresa, es la autogestión de las emociones. Claro. Ay, sí. Y eso a nivel laboral es fundamental. Fundamental. Nosotros debemos reconocer las emociones. No hay emociones buenas ni emociones malas.
Hay emociones. Son emociones. Claro, nosotros a veces las consideramos buenas o malas porque hay que Pero es que etiquetarlas. más bien es lo que haces con esa emoción lo que puede ser bueno o malo. Claro, y hay otro elemento también a partir de esto, Ajá. que también es parte de lo que son las habilidades blandas. Y para las personas que nos escuchan, es la actitud que pongamos ante la situación. Ay, sí, Porque eso nosotros hemos no hablado. somos responsables o no podemos manejar lo que está situación. fuera de nosotros. Ajá, sí. Lo que sí podemos manejar es cómo respondemos nosotros a Exacto. esa Y eso hace actitud. la diferencia, Y eso totalmente hace la una diferencia. diferencia fundamental. Entonces, ojo esto, el estrés, Ajá. el estrés, que también podemos hablar del estrés muchísimo, lo que hace es que cierra la corteza frontal, que es el lugar en donde se toman las decisiones. Ajá. Cuando usted está muy estresado, hace cosas sin pensar, Por supuesto. Sí. Claro. sin pensar, y después se arrepiente. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo le contesté Sí, de esta sí. manera a esta persona? Totalmente. Yo siempre digo que la habilidad de saber controlar las emociones es vital en la vida Claro, del ser humano. O sea, claro. es Entonces ve qué interesante. Hay toda una estrategia de resiliencia Ajá. que le permite a uno manejar el estrés para poder también manejar las emociones y manejar algunas Y de las evitar meter cosas, las patas. claro, que suceden siempre en el hogar y en el trabajo. claro. Wow, qué interesante. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero tal vez para cerrar, la importancia de las habilidades blandas a nivel laboral. Así que tomen nota, infórmense bien, porque realmente, aunque a veces nos da pereza estos temas y decimos, ay, qué pereza, habilidades blandas, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Es lo esencial para una entrevista de trabajo, es lo que van a valorar en las empresas cuando usted se presenta a la entrevista de trabajo, lo que usted habla, cómo usted resuelve, cómo usted se Sí, expresa. total. Eso es sumamente importante, así que hay cosas que a veces son aburridas, pero son esenciales para la vida. Y tenemos la responsabilidad con nuestros hijos también, Así que es. les vamos a ahorrar mucho trabajo si desde temprana edad les enseñamos esas cosas. Así es. Totalmente. Antonio, muchísimas gracias. No, encantadísimo. Un Me placer. encantó haber la estado. conversación que tuvimos.